Qué chapuzón de elegante se dio ese muchacho en las aguas del río Sinú. El fin de semana pasado estuve en la bella localidad de Santa Cruz de Lorica. Estuve con mi amigo, el periodista y escritor Alfonso Ramón Hamburger y el poeta Luis Ortiz Luna, atendiendo a una invitación que me hizo Antonio Dumec Sevilla. Santa Cruz de Lorica, la tierra de Manuel Zapata Olivella, la tierra de David Sánchez Julião, el viejo Davy, el creador del Flecha y tantos personajes más. La tierra de Manuel Zapata Olivella, tierra mojada, y tantas obras que nos dejó este gran hombre de las letras, de la historia, Manuel Zapata Olivella. Fui a hablar con Dumec Sevilla porque ando detrás de un documento sobre indigenismos, sobre americanismos, y le pedí el favor a Dumec Sevilla que me hablara un poco sobre la influencia árabe, de la lengua árabe, en nuestro idioma, el español. Y él me dijo, no, si no vienes acá, no te digo nada. De manera que me tocó ir a Lorica, Santa Cruz de Lorica, y no me arrepiento en este viaje, este paseo tan bonito, recorriendo nuestros paisajes, nuestros carreteables. Y Lorica es un pueblo que nos da esa sensación de mucha cultura. De manera que aquí, en esta travesía por Lorica, por Santa Cruz de Lorica, la dividí en 3 partes, y esta primera parte es la intervención de mi amigo, el escritor, poeta, músico, Antonio Dumec Sevilla, hablando sobre la influencia árabe en nuestro idioma, el español. En la conformación de la lengua española hay varias vertientes que coadyuvaron a su robustecimiento y además hacia su formación, dentro de las cuales tenemos el árabe, el griego y por supuesto el latín. Pero de estas 3 lenguas que tuvieron influencia certera sobre el castellano para conformar hoy la lengua que hablamos, el español, o un castellano un poco más amplio, voy a hablar un poco de la lengua árabe. La dominación árabe, o mora más bien, a España, que duró 8 siglos y un poquito más, podemos encontrar que uno de sus grandes aportes de esta dominación fue la lengua. Aportes como en la lengua unas aproximadamente 5.000 palabras árabes, como candil. En mi infancia, todavía en los 80, recuerdo yo, se hablaba cuando el fluido eléctrico escaseaba o lo quitaban, hablábamos de prepárate el candil, y uno preparaba una lamparita. Candil es la palabra en árabe, que en español significa lámpara. Y todavía en algunas zonas, del campo, rurales, todavía este arcaísmo que estaba concebido dentro de la lengua española todavía se utiliza, candil. Todavía en los 80 y 70 recuerdo, 70 y pico, que las personas hablaban de bujía, y no tan solo la bujía era lo que utilizaban los vehículos, ni las motos, ni los carros, para propiciar el encendido del motor. En los 50, la década de los 50, todavía se utilizaba esta palabra en nuestro español. Pásame una bujía, y eran las velas. La palabra bujía es en árabe. En español significa vela o vela de cera. Esa es una bujía. La relación semántica es el encendido. Daba chispa, daba luz. Palabras como almohada, alcalde, alcaide, azúcar,
arroz. Y esto lo digo porque hay mucha pertenencia fanática. No, que lo nuestro, hay que indicar lo nuestro. Yo vengo trabajando el concepto del mestizaje desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista genético, dentro de la antropología y la sociología, dentro de la literatura. Pero dentro de la sociolingüística también encontramos muchas palabras que vienen de otras, en este caso la palabra arroz, que viene del árabe tal cual como se dice, arroz, arús. Y limón también es una palabra árabe. Lima también es una palabra árabe. Atún es una palabra árabe. Ajonjolí es otra palabra árabe. Ajedrez, fulano, mengano, sutano son palabras árabes. Entonces, alcalde, alcaide, almohada, alcantarilla, alacena, aceite. Entonces, si miramos dentro de nuestro contexto lingüístico, todos los días quizás hablamos árabe y no sabemos. La palabra azúcar, la palabra café, son palabras árabes. Todavía pensamos en que necesitamos buscar nuestra identidad, pero es que nuestra identidad es ese mestizaje que viene desde lo lingüístico, genético y cultural. Lo lingüístico, ya estoy mostrando un sinnúmero de palabras que quizás las vamos a ir ampliando ahora en la medida en que vayamos conversando. Entre lo genético está que todos los españoles que llegaron ya estaban mezclados con moros, muchos de nuestros apellidos son de origen árabe, ¿sí? Y entre lo cultural tenemos un sinnúmero de platos típicos que vienen de otras culturas, pero que durante siglos ya hacen parte de nosotros. Incluso alimentos como el arroz. El arroz no se daba aquí en América. El plátano, el ñame. 3 ejemplos que no se dan en América. El mango, el ajonjolí, la ocra llamada candia, tampoco es americana. Eso que hablamos de que el suero y el queso es nuestro, no. Simplemente cuando se dio el primer hato de ganado que se dio en Santa Marta y el segundo que lo entra aquí, uno de los hermanos Heredia, precisamente son los afros o africanos esclavizados quienes les atienden y empiezan a procesarlo con leche cortada, leche agria, y de ahí sale el suero. Ese suero que llaman aquí atoyahuey, que creen que es autóctono. No, no es autóctono. El queso, no, no es autóctono. Corrijo, se habla mucho del mote de queso. No es mote ni mote de queso, como me lo reafirmó mi gran maestro Manuel Zapata Olivella. Es mote de ñame con queso salado y es una comida netamente norafricana, sí, precisamente por los moros que la hacían. El ñame es netamente africano y lo mezclaban con el queso salado que hacían los moros, ¿ya? Y aparte de eso, ellos también le echaban ajonjolí y utilizaban berenjena, que tampoco son de América. Entonces la palabra berenjena también es de origen árabe. La palabra ñame obviamente es de origen africano. Y ese es un poco, por ahora, de decirles a ustedes la conformación sociolingüística del castellano. Bueno, aquí nos dice Antonio Dumet que no es mote de queso, que es mote de ñame con queso salado. Vamos a ver qué otras cosas nos dice Dumet aquí en Santa Cruz de Lorica. Es que es mote de ñame con queso salado. Y te voy a decir por qué no puede ser una comida autóctona ni indígena. El indígena no tenía ganado, aquí no había en América ganado. ¿Dónde iban a ordeñar? Y no sabían de procesamiento de quesos ni de leches cortadas. Es más, el yibara, que es leche cortada, queso, y en vez de ñame le echan unas bolitas de pan para especiar. Se hace en el norte de África también, se llama yibara. Cabe resaltar que las investigaciones de los antropólogos colombianos Arocha y de Freeman
fortalecen y contribuyen de manera explicativa que además de las rutas antes mencionadas por Paul Rivet, el Océano Atlántico fue otro de los rumbos trazados por el argonautas africanos que hace miles de años, pero también estas corrientes fueron aprovechadas por las semillas de calabazo, barbasco, algodón y por supuesto yuca, entre otras, que a la costa de Abya Yala o América llegaron. Es claro que para estos dos investigadores colombianos, África es el origen del cual se esparció la semilla primitiva de Legionnaria siceraria, planta trepadora de la familia de las cucurbitáceas, y de allí también se deriva la palabra o término bangaño, que a la vez proviene de banga en lengua wolof y cuyo significado es calabaza. Aroche y de Freeman argumentan que, abro comillas, otros investigadores entre los que se encuentra Donald Latrobe, por su parte se inclinan a pensar que tales procesos de domesticación vegetal como otros ocurridos en el Viejo Mundo derivan de un patrón único de experimentación neolítica elaborado en África hace 40.000 años. Es interesante hablar de los Caribes porque el Caribe es una región de América cuyo nombre deriva de los pobladores ancestrales que allí tuvieron presencia cultural. Los Caribes o Caribe en gran parte de esta zona comprenden la placa continental y el mar Caribe, contando con más de 700 islas, islotes, arrecifes y cayos. Diversos antropólogos y arqueólogos han llegado a la conclusión teórica de que a partir del año 1200 de la era común, antes de la era común, los caribes o carib emigraron masivamente desde la zona del río Orinoco en América del Sur y habitaron en las islas que hoy hacen parte del mar, cuyo nombre es un topónimo. Las islas Granada, Trinidad y Tobago, Dominica y San Vicente y las Granadinas, como también la costa norte de América del Sur. Pese a ser los primeros aborígenes con los que Cristóbal Colón se relacionó y de ser estigmatizados como antropófagos, ¿sí?, por los efectos sangrientos y del encuentro con la cultura española. Estos antiguos pobladores vivían en aldeas separadas, fueron experimentados navegantes y constructores de barcos calificados, hablaban la lengua caribe, tenían una posición dominante en la cuenca del Caribe debido a su dominio de la guerra. El nombre Carib en lengua indígena significa gente rana, de allí que somos hombres, sí, de río, hombres de ciénega, hombres de mar, hombres anfibios, como lo hablaba un poco el investigador y sociólogo Orlando Falsborda. Nuestra sociedad caribe es una sociedad anfibia. Bueno, esta es la primera parte de mi travesía aquí en Santa Cruz de Lorica, hablando con mi gran amigo Antonio Dumet Sevilla sobre la influencia árabe en el español. Yo soy Amaury Pérez Banquet y los espero mañana para la segunda parte de mi recorrido aquí en Santa Cruz de Lorica. Chao, chao.